Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. QU Copyright alegró a tenerlos a QU una vez Mood DS. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del Corazú Superíndice 3N de uno de los galanes turcos Mood S codiciados, el irresistible Can Yaman. Lo han oído bien. Hoy vamos a hablar del amor, del romance y sobre todo, de esa misteriosa persona que, según los rumores, ha logrado conquistar el Corazú Superíndice 3N de nuestro querido Can. Durante semanas, incluso meses, los fans y la prensa rosa han estado especulando. ¿Q Copyright N es la afortunada? ¿Es una actriz famosa? ¿Una modelo internacional? ¿O quizá es una persona completamente ajena al mundo del espectáculo? Las teorías han sido de lo Mood S variadas y cada nueva foto, cada comentario en redes sociales, ha alimentado a Mood S las conjeturas. Pues bien, hoy vamos a intentar desentrar más menos a este misterio. Vamos a analizar las pistas, a revisar las últimas noticias y a compartir con ustedes toda la información superíndice 3N que hemos podido recopilar. Pero antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Acu encontrar en las últimas noticias sobre sus celebridades favoritas, avances exclusivos, entrevistas imperdibles y mucho Mood S asu que no se lo pierdan. Ahora preparo copyright se una taza de tu copyright, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compub, u con diéresis más menos m en este viaje al Corazú superíndice 3N de Can Yaman. Comenzamos. Bueno, como les decía, el tema del dúo es el amor en la vida de Can Yaman. Desde su salto a la fama internacional con series como Erkenci Kwai Pu Haro Sou más menos Ador y By Jail Seu más menos Or equivocado, Can se ha convertido en un verdadero símbolo sexual, un galuz N que roba suspiros a millones de fans en todo el mundo. Su carisma, su talento y por supuesto su innegable atractivo físico lo han convertido en uno de los actores turcos Mood S populares a nivel internacional. Pero Mood S ayu de su con diéresis copyright sito profesional, la vida personal de Can siempre ha sido objeto de gran interu copyright S. Hemos visto sus relaciones anteriores, algunas Mood S públicas que otras, y todas ellas han generado un gran revuelo mediático. Recordemos su romance con la también copyright N actriz de Metuz Demir, su compau más menos era de reparto en Erkenci Kwai. La química entre ellos en la pantalla era innegable y muchos fans esperaban que esa relación superíndice 3N se trasladara a la vida real. Y asu fue, durante un tiempo. Sin embargo, el romance llegó superíndice 3 a su fin y, desde entonces, Can ha mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida amorosa. Pero claro, el interu copyright S por saber que copyright N ocupa su Corazú superíndice 3N nunca desaparece. Y en las últimas semanas, los rumores se han intensificado. Diversos medios han publicado información superíndice 3N, a veces contradictoria, sobre una posible nueva relación superíndice 3N del actor. Algunas fuentes apuntan a una joven italiana, otras a una influencer spau más menos sola y otras, incluso, a una misteriosa mujer anu superíndice 3 Nima que ha sido vista en compau más menos UA de Can en varias ocasiones. La verdad es que hasta el momento, no hay confirmación superíndice 3N oficial por parte del actor. Can Yaman es conocido por ser bastante reservado con su vida personal, y no suele hacer declaraciones públicas sobre sus relaciones. Sin embargo, como bien sabemos, donde hay humo, suele haber fuego. Y las numerosas pistas que han surgido en las últimas semanas sugieren que efectivamente, algo estuvo pasando en el Corazú superíndice 3N de Can. Vamos a analizar algunas de estas pistas con Mood S detalle. Una de las teorías Mood S extendidas es la que apunta a una joven italiana. Esta teoría se basa en varias fotografías que han circulado en redes sociales en las que se ve a Can en compau más menos UA de una mujer rubia en diferentes lugares de Italia. En algunas fotos, se les ve cenando en un restaurante, en otras paseando por las calles de Roma y en otras, incluso, disfrutando de un dúo de playa. Aunque la calidad de las fotos no es muy buena, muchos fans aseguran que se trata de la misma persona. Además, algunos medios italianos han publicado información superíndice 3N sobre esta misteriosa mujer.
Según estas fuentes, se tratará de una joven modelo italiana que reside en Roma y que ha sido vista en varias ocasiones en Compau más menos Can en fiestas y eventos privados. Sin embargo, hasta el momento, no se ha revelado su nombre ni se ha confirmado oficialmente la relación superíndice 3N. Otra teoría que ha cobrado fuerza en las últimas semanas es la que apunta a una influencer Spau más menos sola. Esta teoría se basa en una serie de comentarios y me gusta que Can ha dejado en las redes sociales de una conocida influencer Spau más menos sola. Además de ese, algunos fans han notado que ambos se siguen mutuamente en Instagram y que han intercambiado mensajes privados en varias ocasiones. Aunque estos indicios no son una prueba irrefutable de una relación superíndice 3N, han sido suficientes para alimentar las especulaciones. Algunos medios Spau más menos soles han llegado a afirmar que Can y la influencer han estado saliendo en secreto durante varias semanas y que incluso han pasado algunos días juntos en Madrid. Sin embargo, al igual que en el caso de la joven italiana, no hay confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos. Pero ¿qué copyright pasa con la teoría de la misteriosa mujer anu superíndice 3 Nima? Esta teoría es la más difícil de verificar, ya que no se basa en fotografías ni en comentarios en redes sociales, sino en testimonios de personas que afirman haber visto a Can en Compau más menos de una mujer que no es ni la modelo italiana ni la influencer Spau más menos sola. Según estos testimonios, se tratará de una mujer morena, de origen extranjero, que ha sido vista en Compau más menos de Can en varias ocasiones en lugares públicos, como restaurantes, bares y tiendas. Algunos testigos afirman que Can y la mujer se mostraban muy cariu más menos osos y que parecían estar muy enamorados. Sin embargo, nadie ha logrado tomar una fotografía clara de la mujer ni obtener información superíndice 3N sobre su identidad. Esto ha alimentado a el misterio y ha dado lugar a todo tipo de especulaciones. Entonces, ¿le de estas teorías es la correcta? La verdad es que en este momento, nadie lo sabe con certeza. Como les decía, Can Yaman es muy reservado con su vida personal y no suele hacer declaraciones públicas sobre sus relaciones. Por lo tanto, es muy difícil saber qué copyright N ocupa realmente su corazón superíndice 3N. Sin embargo, lo que podemos afirmar con seguridad es que Can es un hombre muy atractivo, carismático y talentoso, y que no le faltan pretendientes. Estoy segura de que muchas mujeres más menos han con conquistar su corazón superíndice 3N. Y que copyright N sabe, quizá alguna de estas teorías sea la correcta y Can ya haya encontrado a su media naranja. Mientras tanto, seguiremos atentos a las últimas noticias y a las pistas que puedan surgir. Y por supuesto compartiremos con ustedes toda la información superíndice 3N que podamos recopilar. Es tu copyright N, atentos a nuestro canal para no perderse ninguna novedad sobre este tema. Pero se ayuda de las especulaciones y los rumores, lo que realmente importa es que Can sea feliz. Independientemente de que copyright N sea la mujer que ocupa su corazón superíndice 3N, lo importante es que sea una persona que lo ame, lo apoye y lo haga feliz. Porque al final del día, el amor es lo más importante en la vida. Y hablando de amor, quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un mensaje a todas las personas que nos estén viendo. No importa si estén solteros, casados, divorciados o en una relación superíndice 3N complicada. Lo importante es que nunca pierdan la esperanza de encontrar el amor verdadero. El amor es un sentimiento maravilloso que puede transformar nuestras vidas y hacernos sentir plenos y felices. Así que no se rindan. Sigan buscando, sigan creyendo y sigan amando. Porque como dice la canción superíndice 3N, el amor es una cosa esplendorosa. Y que copyright N sabe, quizá ese el amor de sus vidas es tu copyright a la vuelta de la esquina. Volviendo a Can Yaman, creo que es importante recordar que es una persona como cualquier otra, con sus propios sentimientos, sus propias emociones y sus propias necesidades. Y al igual que todos nosotros, tiene derecho a mantener su vida personal en privado y a no tener que dar explicaciones sobre sus relaciones. Por lo tanto, creo que es importante respetar su privacidad y no presionarlo para que revele información superíndice 3N que no quiere compartir. Al final del día, lo que realmente importa es su felicidad. Y si Can es feliz con la persona que estuvo a su lado, eso es lo único que debería importar. Además de eso, que es importante recordar que las relaciones son complicadas y que no siempre son lo que parecen. A veces las cosas no funcionan, a pesar de que haya mucho amor y mucho copyright ese. Y eso es tu bien.
Lo importante es aprender de las experiencias y seguir adelante. Kan ha tenido relaciones anteriores que no han funcionado, y eso no significa que no sea capaz de amar o que no merezca ser feliz. Simplemente significa que no ha encontrado a la persona adecuada. Y estoy segura de que cuando la encuentre será una relación superíndice 3n hermosa y duradera. Mientras tanto, sigamos apoyando a Kan en su carrera profesional y sigamos disfrutando de su talento y de su carisma. Porque al final del dúa, eso es lo que realmente importa. Y para terminar, quiero recordarles que Kan Yaman es mucho más que un simple galur N. Es un actor talentoso, un hombre inteligente y un activista comprometido con diferentes causas sociales. Ha utilizado su plataforma para concienciar sobre temas importantes como la violencia de género, copyright nero, la pobreza infantil y el cambio climático. Además, ha demostrado ser un hombre muy generoso, donando dinero y tiempo a diferentes organizaciones Venu Copyright Ficas. Por lo tanto, creo que es importante reconocer su labor social y no solo centrarnos en su vida amorosa. Kan Yaman es un ejemplo a seguir para muchos superíndice 3 venes y un modelo a imitar. Y estoy segura de que seguir cos. Echando con diéresis copyright citos en su carrera profesional y personal. En resumen, hoy hemos explorado el misterio que rodea la vida amorosa de Kan Yaman. Hemos analizado las diferentes teorías que han surgido en las últimas semanas, desde la joven italiana hasta la influencer Spau más menos sola, pasando por la misteriosa mujer Anu superíndice 3 Nima. Hemos reconocido que hasta el momento no hay confirmación superíndice 3n oficial por parte del actor y que es importante respetar su privacidad. Hemos recordado que Kan es una persona como cualquier otra, con sus propios sentimientos, sus propias emociones y sus propias necesidades. Y que al igual que todos nosotros, tiene derecho a mantener su vida personal en privado y a no tener que dar explicaciones sobre sus relaciones. Hemos reafirmado la importancia de seguir apoyando a Kan en su carrera profesional y de seguir disfrutando de su talento y de su carisma. Y hemos reconocido su labor social y su compromiso con diferentes causas. En definitiva, hemos intentado descentrar más menos el misterio del corazo superíndice 3n de Kan Yaman, pero hemos concluido que al final del dúa, lo que realmente importa es su felicidad. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje al corazo superíndice 3n de Kan Yaman. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan sobre este tema? ¿Creen que Kan ya ha encontrado el amor? ¿Cuál de las teorías les parece probable? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Asu que ya lo saben, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios abajo. Me encanta saber lo que piensan. Muchas gracias por todo su apoyo y por su cariño más menos Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto.